Bueno, hoy voy a presentaros un libro imponente de uno de los pensadores a los que más admiro, que se llama Fredric Jameson, y este libro es Las antinomias del realismo. Se trata de un libro que acaba de traducirse en la editorial Acal. Eh, la traducción es de Juan Mari Madariaga y ha aparecido en la colección Cuestiones de Antagonismo. Se trata de un libro que compré hace ahora 4 años, publicado originalmente por la editorial Verso. El libro Antinomias del Realismo tuvo una muy buena recepción, como todos los textos de Jameson. Es un libro, eh, como todos sus trabajos, verdaderamente monumental. Jameson lleva años analizando la literatura y la cultura de la modernidad y de la contemporaneidad. Algunos de sus libros más conocidos, o seguramente el más popular, es el artículo que publicó en los años 80 en la New Left Review, El posmodernismo, valor cultural del capitalismo tardío, del capitalismo avanzado, que luego convirtió en libro, que luego amplió para convertirlo en las teorías de la posmodernidad. Pero hay otros muchos libros fundamentales suyos, como sería su libro sobre Bertolt Brecht, su libro sobre Adorno, su libro sobre la cárcel del lenguaje, sobre el formalismo ruso, el trabajo que realizó sobre el inconsciente político, que se hizo la traducción como documentos de cultura, documentos de barbarie, y ha publicado libros como Las Valencias de la Dialéctica, su reflexión sobre el Capital de Carlos Marx. Tenemos una cantidad enorme de textos suyos, las ideologías de la teoría, ha realizado periodizaciones de lo que sucedió en los años 60, su ensayo periodizando los 60 o sus trabajos de revisión del texto sobre el posmodernismo que publicó hace muy pocos años de nuevo en la New Left Review, su informe del astronauta sobre la estética de la singularidad. También han aparecido textos en la editorial Abada, conversaciones con David Sánchez Usanos y también notas de revisión de la posmodernidad editados por el propio David Sánchez Usanos, que hizo su tesis doctoral sobre Jameson. Por tanto, se trata de un autor sobradamente conocido en nuestro ámbito, muy leído, muy comentado y evidentemente un autor de referencia. Su libro, por ejemplo, sobre la estética geopolítica, sobre el cine conspiratorio o el trabajo que realizó sobre las utopías, sobre las distopías, sobre la ciencia ficción, sobre las visiones del futuro, pues son trabajos de auténtica referencia. Yo espero sus libros continuamente y es una de las fuentes fundamentales de mi escritura o de las investigaciones, de los análisis que yo realizo. Como siempre voy a darle una revisión en los materiales, sin poder abarcarlo todo, porque, como digo, realmente se trata de una investigación descomunal en la que aborda la cuestión del realismo y de sus antinomias. No es explícitamente una historia del realismo, es algo que Jameson entiende que no le toca ya hacer a esta altura de su vida, sino que trata de revisar la forma de la novela y el realismo como un fenómeno literario, pero también como un síntoma ideológico, como un síntoma de la vida social. Comienza en las primeras páginas analizando, por ejemplo, las teorías de la novela y las teorías del realismo, como por ejemplo la de Mikhail Bakhtin, donde habla de la novela como un vehículo de la polifonía o del reconocimiento de la multiplicidad de las voces sociales, o también el realismo como algo que está asociado históricamente con ciertas funciones de desmitificación, como sucede con El Quijote, considerado como la primera novela moderna, pero también tiene que ver con la cancelación de las esperanzas y de las ilusiones tenazmente sostenidas. Va durante el libro a discutir distintas teorías del realismo, especialmente la de Lukács, y sobre todo va a tomar en cuenta cómo surge el realismo asociado con el advenimiento de la burguesía y el devenir de la vida cotidiana burguesa, y sobre todo es un libro que, como digo, más que pertenecer a la historia de la literatura o a la historia social de las modulaciones estilísticas de la escritura, tiene que ver con una especie de modelización del realismo como algo que tiene un carácter ontológico y sobre todo que tiene una cierta posición en el decurso de la historia. Cuando habla de las antinomias, va a señalar también la importancia que tiene la noción de aporía, o en qué sentido el estudio de las antinomias del realismo conduce
a una revisión de lo que está pensado de forma contradictoria o como una aporía, y toma la reflexión de Derrida cuando dice que la aporía no es tanto una ausencia de camino, una parálisis ante el bloqueo, sino que es una promesa de pensar el camino, o un pensamiento aporético que para él tiene la fórmula o la forma o la estructura de una construcción de carácter dialéctico. Bueno, en el capítulo introductorio va a hablar sobre las conceptualizaciones del tiempo y de la temporalidad, sobre la temporalidad cronológica y el récit, retomando ciertas ideas y dándole una salida muy interesante de Jean-François Lyotard, y sobre todo anticipando que va a analizar o que este libro sobre las antinomias del realismo es el tercer volumen de la serie que llama La poética de las formas sociales. La primera parte arranca con lo que llama las fuentes gemelas del realismo, del impulso narrativo, y sobre todo cómo ese proceso de la narratividad tiene que ver, en su caso, con una revisión y con una relectura de las consideraciones sobre la novela de Jean-Paul Sartre, y es un autor al que Jameson ha sacado partido y sobre todo ha conseguido reactualizar, y también con esa idea de la irrevocabilidad o del acontecimiento inaudito, que sería para Goethe el contenido específico de la narración, y como por ejemplo para Benjamin lo opuesto al cuento o al récit, al relato, no es la novela realista, sino que es la disolución de lo memorable y lo narrable, como señala Walter Benjamin en su texto El narrador en torno a Lescaut. Y cómo el realismo tiene que ver con la construcción o con la noción de un presente existencial que se opone a la irrevocabilidad del tiempo pasado que se encuentra en el relato. Bueno, el primero de los capítulos nos habla del arte de contar historias, como la posibilidad de mostrar los faits divers, las anécdotas, pero también cómo se generan las prácticas de la situación, y cómo es también ese deseo de construir un espacio metafórico que tiene que ver con las propias fuentes, en el sentido aristotélico, del ser, y cómo lo ineludible de la función de la metáfora tiene que ver con una cierta tendencia a descronologizar y a desnarrativizar el presente para reconstruir un nuevo presente temporal, que es el que la propia novela estructuraría. Las fuentes gemelas del realismo son el afecto o el presente del cuerpo, y en ese capítulo que empieza en la página 37 analiza la cuestión del fin de la temporalidad en relación con el texto mítico ya de Deleuze y Guattari, el Antiedipo, y también en relación con los textos de Flaubert, y va a analizar esta cuestión del afecto o de los afectos como un fenómeno fundamental que rescata desde la ética Nicómaco, desde el Tratado de las Pasiones de Descartes, en relación con la cuestión de la reificación, y tratando de mostrar el afecto como algo que tiene que ver con las modificaciones de la realidad existencial, y toma la idea reiterada de los afectos como sensaciones corporales, y cómo hay un carácter positivo de la emoción que es nombrada y que tiene que ver con la activación del cuerpo o con ese cuerpo burgués que se escribe a través de la novela, y va a dar, digamos, una salida interesante a esta noción tan presente hoy en los debates intelectuales, en los debates estéticos y culturales y políticos de los afectos, por ejemplo, de la mano de Roland Barthes, cuando Roland Barthes en el texto El efecto de lo real del año 1968, es decir, justamente hace 50 años, hablaba de los afectos y de las nuevas vibraciones que surgen en la modernidad, y sobre todo de la experiencia vivida y de lo inteligible de esa experiencia como algo que está entre lo existencial y lo significativo. A mediados del siglo XIX, señala Frederick Jameson, los afectos no habían sido aún nombrados y están camino del lenguaje y van a ir codificándose lingüísticamente, y es algo que, por ejemplo, también detecta desde los textos de Adorno, concretamente desde la Dialectik der Aufklärung, la dialéctica de la ilustración, cuando Adorno y Horkheimer hablan de la represión del sentido del olfato y cómo es el más estigmatizado de los sentidos, y cómo hay una necesidad de aislar el afecto y el efecto de las dinámicas olfativas como un cuestionamiento, un control sensorial. Bueno, el nuevo realismo del afecto, del que va a hablar de una forma elíptica o va a ir apareciendo y desapareciendo a través del libro, tiene que ver con una
autonomización de las formas narrativas, pero también con una intensificación, con la capacidad que tiene el afecto para ser registrado, para ser escrito, como una suerte de murmullo ensordecedor que va generando una cierta calidad y una determinación. Los afectos, dirá en la página 47, son singularidades e intensidades que desestabilizan las categorías psicológicas y fisiológicas más arraigadas. Esta cuestión de la singularidad es una noción que ha ido introduciendo progresivamente Fredric Jameson en sus textos y particularmente en el texto de la estética de la singularidad que publicó en la New Left Review hace 4 años, revisando, como he dicho, su aproximación a la posmodernidad. Va a mostrar también la relación que puede tener esta noción de afecto con la idea heideggeriana del Stimmung y también con las versiones fenomenológicas de las pasiones que despliega Merleau-Ponty. Y bueno, este capítulo también tiene ciertas digresiones fabulosas sobre la forma sonata o sobre el arte de las transiciones musicales y en la obra de Richard Wagner, y también una asociación entre las posiciones musicales de Richard Wagner y la atención al color material en el caso de Manet, y las posiciones del cromatismo en el impresionismo y en el postimpresionismo, con esa capacidad de establecer conexiones y analogías verdaderamente sorprendentes en Fredric Jameson. Hal Foster, un texto que está en la contraportada de este libro, dice que no hay crítico en el mundo que maneje el vasto abanico de referencias literarias y teóricas que maneja Jameson. Su capacidad a la hora de relacionarlas dialécticamente con la política y la historia no tiene parangón. Nunca desde Auerbach había sido el realismo analizado y repensado en un modo tan penetrante y radical. Con muchas sorpresas a lo largo del camino, la novedosa centralidad que Jameson concede al afecto en la novela realista, el resultado es sencillamente abrumador. Y efectivamente es abrumador, porque lo mismo, como dice Jameson, revisa a Lukács, a Benjamin, a Bakhtin, el libro sobre la mímesis, también canónico de Auerbach, que hace comentarios sobre la música, sobre las artes plásticas, sobre la ciencia ficción, sobre el cine, sobre la ideología, sobre la política. Y este capítulo conduce a lo que son las monografías o los análisis monográficos de ciertos novelistas en el libro. El primero es el que dedica a Solá y la codificación del afecto. Solá como el que introduce la literatura de masas, o podríamos decir el bestsellerismo, y cómo aparece esa reflexión sobre el afecto como una cierta dimensión de algo oculto que de repente aparece, que Jameson pone en relación en notas a pie de página con el texto de Gilles Deleuze sobre la imagen movimiento, el capítulo 8 de La imagen movimiento, su libro dedicado al cine, que se titula Del afecto a la acción, la imagen pulsión. Bueno, el capítulo de Solá es un capítulo, como todos, escrito de una forma excelente, en el que nos habla de la sensibilidad ingenieril de Solá, su capacidad para los detalles, su plasmación de la sociedad, la aparición de una suerte de sublimidad sensorial a través de la orgía, de las representaciones cromáticas y de los detalles, y sobre todo cómo la fuerza centrífuga y centrípeta de su novela la convierten en algo verdaderamente arrebatador, pero también en lo que sería una especie de cacofonía de los colores, de los olores, de los matices, y sobre todo esa superficie de descripción que es la de su novela sería como una especie de elección de cosas o una retórica de las cosas, que es también un inventario melodramático del mundo, en el que describe París desde sus cimientos hasta sus alturas. El siguiente de los capítulos monográficos que se despliegan es el que dedica a Tolstoy, a Tolstoy, o lo llama Tolstoy o la distracción, y sobre todo cómo pone en conexión las posiciones de Tolstoy con la cuestión de la muerte del sujeto en el estructuralismo y en el post-estructuralismo, y va a ir hablando de la concepción de la felicidad de Tolstoy y cómo va construyendo sus afectos a partir de esa noción, con variaciones dentro de este capítulo donde, por ejemplo, introduce la idea de mutabilidad de la música en Gustav Mahler, o la pasión o los impulsos pasionales de la naturaleza humana de Fourier,
o también el trastorno de déficit de atención como un trastorno característico de nuestra sociedad, y sobre todo señala cómo debemos entender el personaje de Tolstoy no como una unidad orgánica, sino como una heterogeneidad, un mosaico de fragmentos y diferencias unido por un cuerpo y un nombre, es decir, un pasado, un destino único y una historia específica. También este capítulo, analizando las formas de la vida en la narrativa de Tolstoy, analiza la cuestión de la nuda vida o de la vida desnuda de Giorgio Agamben y del narcisismo que surge en el seno de nuestra sociedad. El tercero de los capítulos monográficos está dedicado a Benito Pérez Galdós y se titula Benito Pérez Galdós o la decadencia del protagonismo. En otras ocasiones ya había señalado Jameson el interés que él tenía por Galdós y ahora le coloca, digamos, en un papel muy importante dentro de este texto, de este ensayo, de esta investigación, y es algo que llama poderosamente la atención porque en general para los investigadores españoles pues nos resultaría muy difícil hablar de Galdós como algo que nos parece un tanto anacrónico o una escritura obsoleta o de modé, y sin embargo él señala que Benito Pérez Galdós es crucial para la comprensión de la novela. La primera frase que escribe en este capítulo es la siguiente: si Solá es el Wagner del realismo decimonónico y George Eliot quizá su Brahms, entonces Benito Pérez Galdós es su Shakespeare, o al menos el Shakespeare de las últimas comedias y romances. Bueno, es una frase que, como digo, nos costaría mucho escribir a los ensayistas españoles. Pero a él le interesa mucho este Galdós, que analiza el retraso social, político y económico de la España del siglo XIX, pero que sobre todo muestra cómo aparece Madrid como la última gran metrópoli europea y cómo ese Madrid de Galdós es tan maravilloso y lleno de misterio como el París de Balzac, y cómo esa vida social es una vida social muy intensa, y cómo Galdós tiene como un gran mundo novelístico que administrar, y cómo para él lo fundamental no es el protagonista, sino una cierta desaparición del protagonista, y el primer plano se desdibuja para cobrar cada vez más importancia a los personajes secundarios o las historias secundarias y sus digresiones, y sobre todo también valora la capacidad para presentar los personajes y los secundarios femeninos en sus novelas, y cómo Galdós es un gran imitador, es capaz de recoger innumerables voces, y sobre todo el deleite de Galdós es el deleite de la inagotabilidad de la palabra hablada, incluso como monólogo interior, pero sobre todo ese reino de voces, afectos y de cuerpos que sería el Madrid de final del XIX. Muestra indudablemente una gran simpatía por Galdós, especialmente por el arquetipo de los solteros y también por el papel del usurero Torquemada, y cómo el realismo de Galdós es también el realismo de la mezquindad y es el realismo del dinero, la posición de esos usureros, y sobre todo ese usurero que es el antecedente del financiero y del avasallador económico contemporáneo. Bueno, va a ir hablando de la importancia que tiene el nacimiento de la esfera pública y sobre todo esta experiencia de lo cotidiano como algo que no tiene ya un carácter heroico, sino que habla de las ruinas de un palacio derrumbado, del que ya hablaba Richard Wagner en el ocaso de los dioses, y cómo aparecen otras formas de la subjetividad que empiezan a tomar protagonismo. En esta retirada del protagonismo lo que va apareciendo es un nuevo contexto historiográfico y una nueva forma en la que el individualismo ya no tiene sentido, y aparece esa multitud o esa nueva zoología de la experiencia humana y colectiva. El siguiente capítulo monográfico es el dedicado a George Eliot y es un capítulo en el que arranca sobre todo hablando sobre las posiciones éticas en Nietzsche, en Sartre y en Foucault, y especialmente una cierta revisión de la genealogía de la moral. Y antes de meterse a hablar de George Eliot, pasan bastantes páginas en las que analiza, por ejemplo, la teoría de las pasiones tristes de Baruch Spinoza, y da la impresión de que Eliot va desapareciendo o no llega a aparecer en el capítulo hasta muy adelante, y tiene más interés, por ejemplo, en volver a hacer consideraciones sobre Madame Bovary o sobre Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós, hasta que finalmente se acerca a George Eliot y sobre todo va mostrando cuál es su posición con respecto a las cuestiones históricas o a las revisiones de lo histórico, aunque
digamos, parece que tiene más interés en la cuestión de el papel del yo en la literatura sartreana o en la teoría de la literatura sartreana y la cuestión del sujeto dividido en Lacan o la negación de sí mismo antes, digamos, de aproximarse, como digo, a los propios textos de la formación narrativa y de hecho da la impresión de que es un capítulo en el que tiene más interés, como digo, en escribir sobre otras cosas que propiamente sobre George Eliot. El siguiente capítulo se llama El realismo y la disolución del género, en el que hace unas interesantes consideraciones sobre el Quijote y sobre la tradición española en relación con el Quijote. En una nota a pie de página, en la página 164, dice que en la España de 1898 aparecen todo tipo de lo que llama filosofías del Quijote, desde Ortega Unamuno y evocaciones del mundo cervantino, y que esa idea de los temas quijotescos se encuentra también en Benito Pérez Galdós. Esto me ha hecho pensar que sería interesante organizar algún tipo de reflexión o de encuentro sobre estas filosofías del Quijote y qué papel han podido tener. También en este capítulo toma en consideración las teorías de Michael Fritz de Art and Objecthood sobre el ensimismamiento y la teatralidad, y sobre la retórica de las emociones, que es algo que desplegó Michael Fritz en relación con el ascenso del minimalismo y la crisis de las teorías greenbergianas de la pintura, pero también en sus textos sobre ensimismamiento y teatralidad cuando analiza el arte en la época de Diderot, es decir, en el siglo XVIII, y es algo que trae muy bien a colación aquí Fredric Jameson en sus analogías y en sus aproximaciones sobre campos discursivos y sobre campos teóricos que se encuentran aparentemente divididos. También analiza las cuestiones del deseo mimético en René Girard y sobre todo va a analizar los distintos modelos de narratividad característicos del realismo, que son la Bildungsroman, la novela de formación, la novela histórica, la novela de adulterio y el naturalismo. Él viene a señalar, y me parece interesante esta idea de que la Bildungsroman no es tanto una novela de formación o una novela de vocación, cuanto una novela de profesión o del acceso a una cierta profesión en el sentido de Max Weber, y va a ir analizando el carácter de esa novela de formación, de la novela realista, entendiendo que la novela realista es fundamentalmente o casi siempre una novela de carácter histórico, como aparece la intersección entre vida cotidiana y acontecimiento histórico, las marcas de la historicidad, también el papel que tiene la novela de adulterio y cómo aparece, por ejemplo, el factor de esa representación de la profundidad interior o del individuo político mundial, que sería también la emergencia del lumpenproletariado y de los marginados en general en la novela realista, en la novela de carácter histórico. Analiza también en esta parte o hace comentarios muy brillantes sobre el Ulises de Joyce como una novela, una posimagen modernista que tiene que ver con Madame Bovary y no solamente con la parodia de la mitología homérica, y va a ir hablando del cataclismo de la idea de bonheur, de la promesa de felicidad y de los placeres específicos de las ideologías estéticas burguesas. Es un capítulo este sin duda en el que también tiene mucha importancia la reflexión sobre la emergencia del malvado y del seductor, y también la presencia del modelo catastrófico o del fenómeno catastrófico en el seno de la narrativa, en el seno de la novela. El siguiente capítulo está dedicado a la tercera persona hinchada o el realismo después del realismo, donde revisa las interpretaciones de Auerbach y también de Kate Hamburger, su libro La lógica de la literatura, para pensar la ontología de lo literario y cuál es el papel que cumple, en un capítulo realmente muy sofisticado y denso en el que analiza la teoría del otro y de la alienación por el otro, desde el psicoanálisis freudiano y la cuestión del sujeto del deseo y las lógicas de la relación del yo con el otro, como yo mutilado, como otro mutilado o como otro no mutilado, y cómo se va constituyendo allí el sujeto en relación con la configuración narrativa, con esa teatralidad o con ese ensimismamiento, pero también con las relaciones con el público o con lo que está fuera del campo teatral o fuera del texto. Bueno, este capítulo de la decadencia del realismo y la emergencia de los acontecimientos le lleva a terminar con una suerte de nostalgia del realismo, en el que señala que es demasiado tarde
para la omnipresencia constructiva del realismo, y que nos encontramos en un momento en el que el realismo parecería mejor que el nihilismo o que la nada, pero sobre todo que lo novelesco ya no va a poder reinscribirse de esa forma decimonónica, y como algunos destinos históricos nos llevan a tener cierta añorancia que a veces parece la nostalgia de Galdós o la nostalgia del mundo de Pérez Galdós. La coda de esta parte se titula Kluge, o el realismo después del afecto, y aquí analiza algunos textos de Alexander Kluge que ponen en relación con las teorías que él ha desplegado sobre el realismo y la modernidad Jameson en su libro que se titula Una modernidad singular, que también está traducido al español, y va a analizar un texto de Alexander Kluge que se llama Muerte en masa en Venecia, que tiene un carácter casi informativo, y ese texto casi informativo tiene un carácter casi de lo completamente anecdótico. Hay una eliminación de cualquier separación entre lo ficticio y lo no ficticio, y esa crisis de lo ficticio la encuentra ya Jameson en el Doctor Faustus de Thomas Mann, y sobre todo aquello que tiene que ver con la resistencia a las fantasías y al sueño, que es algo que tiene que ver evidentemente con la lectura del campo freudiano, pero también analiza cuál es el papel de la minimalización o del minimalismo y de la supresión de los afectos en la narrativa contemporánea, y acaba esta parte del libro hablando de la retención de la emoción o de los afectos y de las agitaciones internas como algo que no desaparece, y también como la neutralidad del estilo periodístico refleja lo que él llama una heterogeneidad nueva y enorme de los lectores a escala global, una población masificada en la que las interpretaciones parece que se han tornado inútiles y las anécdotas van cobrando todo su protagonismo, y sobre todo esa especie de sustitución de lo narrativo, de los grandes ciclos narrativos, por los faits divers, por las anécdotas, y también podríamos decir nosotros por las banalidades. La segunda parte del libro se titula La lógica del material, y va a analizar los experimentos del tiempo, la providencia y el realismo, es decir, la metafísica del fracaso que se encuentra inscrita dentro de la narrativa de carácter naturalista, donde analiza también esa estética, podríamos decir, del fracaso de la mano de la cuestión o la noción de das Ding, la cosa, y lo traumático, inexpresable, lo otro, en los textos lacanianos. Y bueno, en esta segunda parte, vuelve sobre la cuestión de la novela de vocación profesional, esto es del Bildungsroman, y vuelve sobre los materiales de lo que sería la literatura naturalista, discutiendo en profundidad las teorías de la novela de Lukács, que es un referente a través de todo el libro, y realizando consideraciones muy oportunas sobre la novela providencial, a la que también dedicó algunas lecciones hace años en el Círculo de Bellas Artes, que lo editaron en forma de libro, y donde nos habla de esa categoría del narrador omnisciente que encontramos en el caso de los textos de Balzac, y también este capítulo tiene importantísimas consideraciones sobre Dickens, y también sobre el papel de la risa como regocijo universal y como un acontecimiento liberador en los textos tremendamente nihilistas, algunos de ellos de Charles Dickens. Y este capítulo nos habla de una especie de esbozo de filosofía del realismo, o de filosofía de la estética del realismo, que termina con cuáles son las manifestaciones del realismo contemporáneo, en las que convocan un fragmentito de apenas 50 líneas, que son para él Pulp Fiction de Quentin Tarantino, o por ejemplo Shortcuts, Vidas Cruzadas de Robert Altman, donde se intenta establecer una interrelación de la totalidad social, o una mezcla de relatos y mezcla de formas de la existencia. El siguiente capítulo, el segundo de la segunda parte, se titula Guerra y representación, y en él vuelve sobre Stendhal y vuelve sobre Tolstoy, y analiza lo que llama el pentágono dramático de la mano de Kenneth Burke, la diferencia entre acto, agente, agencia, propósito y escena, y donde habla sobre la experiencia existencial de la guerra como algo que nutre o que late en gran parte de la novela realista, y como la guerra genera también estrategias de camuflaje, y como esa forma de camuflaje es el reconocimiento de la primacía de la escena, y también de la forma en la que nos adaptamos a un espacio, podemos decir en el sentido lacaniano, que tiene un carácter netamente desrealizante. El capítulo
sobre la guerra le lleva a realizar una importante reflexión sobre las aventuras de Simplicissimus, y en toda esa reflexión sobre Simplicissimus nos muestra la importancia que tiene el texto de Grimmelshaugen, bueno, que recuerda al asno de oro de Apuleyo, pero que organiza el mundo como una enorme construcción catastrófica. También analiza aquí textos de Sebald como su historia natural de la destrucción, en la que Sebald hablaba sobre la dificultad que habían tenido los alemanes para escribir en relación con los bombardeos que habían asolado su país al final de la Segunda Guerra Mundial, y también vuelve sobre Alexander Kluge y sobre la forma en la que en Kluge aparece el materialismo, o aparece también una literatura de carácter dialéctico. El siguiente capítulo se titula ¿Es todavía posible hoy la novela histórica? Y en este capítulo sobre la posibilidad de la novela histórica toma elementos de Perry Anderson. Por ejemplo, cuando Perry Anderson nos recuerda que la novela histórica nunca ha sido tan popular y abundante como en la actualidad, es algo que parece contradictorio a la luz del debilitamiento contemporáneo de la conciencia histórica y la presencia de la amnesia y la dificultad para el pensamiento crítico, o la resistencia a la crítica en general que se produce en nuestra época, pero sin embargo tenemos una avalancha de novelas históricas que adquieren el carácter de bestseller y que en muchos momentos son realmente absolutamente soporíferas, pero también tiene que ver con las ideologías de la memoria, del testimonio y la fetichización de los lieux de la mémoire, de los lugares de la memoria, cómo van apareciendo en todo el mundo moderno y contemporáneo. Aquí analiza las novelas históricas de Scott y sobre todo la historización general a partir de los textos de Scott, y son páginas verdaderamente de enorme brillantez, y también va a analizar qué papel tienen los acontecimientos revolucionarios dentro de la novela, haciendo pues una serie de esquemas tan característicos de su forma de proceder, como el esquema que tenemos aquí, donde analiza la relación entre la historia real, entre el historicismo estético, y cómo la historia real y la revolución se encuentran entre los individuos históricos de carácter mundial, que genera el culto a los héroes, la épica y el drama, y la colectividad, que tiende al populismo, a la vida cotidiana. Y el historicismo estético estaría entre el periodo histórico, la diferencia cultural, y el observador promedio, al que llama lo novelístico, entre comillas. Y eso genera a su vez en las relaciones una narrativa idealista o moralizadora cuando está entre el individuo histórico y el periodo histórico, o bien lo que él llama la turba en la relación entre colectividad y el observador promedio, que es algo que analiza de la mano de Salammbô de Flaubert, pero también del texto de Hilary Mantel, La sombra de la guillotina. Bueno, el libro en su última parte, intentando dar cuenta de esa dificultad para el realismo en el mundo contemporáneo, va a plantearnos, digamos, la posibilidad, o cuáles son las posibilidades de una visión de la realidad que dé cuenta del poder ideológico y que también dé cuenta de la turba o de la turbamulta. Y aquí se podría decir que en la página 331 yo encontraría algo así como una idea de la escaramuza literaria, como una escaramuza de la turbamulta o de la multitud, en el sentido de Michael Hart y de Tony Negri, y cómo sobre todo apareciendo un concepto de multitud fantasmagórica, que lo podemos encontrar en Edmund Burke, o también en la relectura de la psicología de las masas de Sigmund Freud a partir de los textos de la psicología de las masas de Gustave Le Bon, pero también en Octubre de Sergei Eisenstein, y cómo hay una búsqueda por parte de Jameson de la narrativa revolucionaria, que no sería meramente lo carnavalesco, porque el acontecimiento del carnaval, como señalía Bakhtin, sería algo que en última medida llevaría a lo disruptivo, al disturbio, a reconvertirse como en la hora del recreo, o a convertirse de nuevo en una forma de lo reclusivo. Bueno, en esta búsqueda de una posibilidad lógica para la narrativa y para el realismo, va analizando también cuál ha sido, digamos, la posibilidad de generar este tipo de narrativa
en la contemporaneidad o en el espacio de la posmodernidad, y sobre todo va viendo cuál sería, digamos, ese ámbito de las formas narrativas contemporáneas que ha conducido, por ejemplo, no solo a un reaparecer o a un renacer de la literatura de carácter historicista, sino también a ciertas películas de la nostalgia, como sería el caso de Titanic, pero también a películas oníricas, como sería el carácter que tiene la película Origen, Inception, del año 2010 de Christopher Nolan, a la que dedica una muy importante consideración a partir de la página 349. Me acordaba de las consideraciones que hacía Mark Fisher en su libro El acoso de los fantasmas en contra de la película de Nolan. En este caso, Jameson señala que tiene una interesante contemporaneidad en la medida en que nos aparta de un presente absoluto y trata de una cierta mesmerización empírico-sensorial y genera esta idea de la modificación arquitectónica o de la construcción casi deleuziana de la imagen del pensamiento. El libro termina con la aproximación a lo que sería para él una novela histórica que tiene la capacidad de ofrecernos una cierta imagen, por fundamental que ésta sea, de la totalidad, y esa novela de la que escribe tremendamente entusiasmado es El Atlas de las nubes de David Mitchell, y analiza cómo serían las construcciones del trabajo del inconsciente en esta novela que para él encarna la estética de la singularidad, y sobre todo como en esta novela de Mitchell hay una mezcla de una gran variedad de géneros y de una gran preocupación por los detalles y por sus construcciones, y como si fuera una reencarnación de la lección de Sherezade y del modo en el que Sherezade hace que el relato no termine nunca y continúa siempre y hace que estemos anhelando la continuidad de lo que ha sido contado. Señala que podríamos poner en relación el Atlas de las nubes de Mitchell con uno de los más peculiares artefactos narrativos de la modernidad, que son las nuevas impresiones de África de Raymond Roussel, que tanta importancia tuvo, por ejemplo, en Marcel Duchamp, y cómo el Atlas de las nubes no es tanto un pastiche posmoderno, sino que tiene que ver con una mutación de la propia posmodernidad y de una forma de mezclar, reordenar y, podríamos decir nosotros, hibridar las formas narrativas y generar este ámbito de heterogeneidad de lo narrado, que tiene que ver con las tecnologías de la información, tal y como las analizó Kittler, pero también con aquella destrucción del relato y de la historiografía y de lo narrado, específicamente como sucedía con los textos finales de Samuel Beckett. Bueno, el libro termina señalando que la idea que sobre todo ha estado sosteniendo es la idea de cómo podría sostenerse una estética del realismo, y cómo la misión de la estética no es recordarnos meramente lo impulso del acontecido, sino que es tratar de encontrar un impulso revolucionario utópico, lo que sería la tentación del bien en términos de Bertolt Brecht, pero sobre todo en la penúltima página dice que el arte no tiene otra función que la de reavivar las diferencias en un instante efímero. La novela histórica, dice, no tiene otra función que resucitar por un breve momento su coexistencia multitudinaria en la propia historia. Avanzar tan lejos de nosotros mismos que solo los futuros imaginarios puedan hacer justicia a nuestro presente, cuyos pasados enterrados se han desvanecido en nuestro presentismo. Es decir, hay que escapar de un presente elongado, de un presente eterno, de un presente perpetuo, de un presente que es el tsunami únicamente de la información, que nos coloca en una actitud aparentemente nómada, pero en el fondo totalmente bunkerizada y sedentaria, para avanzar en lo que él llama la búsqueda de futuros imaginarios. Y aquí de nuevo Fredric Jameson en este libro evoca o nos impulsa o nos invita a imaginar nuevas formas del futuro, a construir utopías, aunque tenga el carácter a la manera de la ciencia ficción de Philip K. Dick de absolutas distopías, pero sobre todo a intentar escapar de un presente aplanador, de un presente empantanado, de una reclusión en las anécdotas que no significan nada. Como digo, un libro, como todos los de Jameson, absolutamente portentoso, lleno de infinidad de sugerencias. Es de esos libros que disfruta uno tremendamente leyéndolo, incluso en los pasajes que son a veces bastante crípticos o que tienen gran dificultad. Es un libro que incita a leer y a escribir. Yo utilizo siempre la última
página del libro para tomar notas de cuestiones que me gustaría escribir a partir de lo que leo, y en este caso pues encontraba aquí temáticas para escribir sobre la catástrofe, sobre el tiempo, sobre lo contemporáneo, sobre la enciclopedia, sobre la propia noción de literatura, sobre las dimensiones de la arquitectura contemporánea o sobre autores concretos, y también hasta me animaba a pensar en la necesidad tal vez de hacer uno de esos cursos sobre las filosofías del Quijote en la cultura española pesimista del fin del siglo XIX. Como digo, os recomiendo a todos la lectura de este libro de las antinomias del realismo de Fredric Jameson, así como también a través de él revisar algunos de sus otros textos canónicos, como sería su texto sobre el posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado.